Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un nuevo espacio que es una estación de paso que se llama Estación Averno. Y decidimos inaugurar este espacio porque platicando el Fisgón, Rapé y el de la voz, nos dimos cuenta que quedaban muchos temas pendientes en Chamuco TV. Como Chamuco TV es cada semana, pues se nos quedaban muchos temas en el tintero y nos quedamos con las ganas de tratarlos y de hablar de ello. Entonces decidimos hacer esta estación y para ello pues está con nosotros, obviamente está aquí el Fisgón, estrenando un look muy casual. Lo tengo desde los 17 años. Lo que pasa es que está traqueteado, pero eso es otra historia. Pero nunca te había visto, creo que nunca en mi vida te había visto los brazos. Por dos. Y nos acompaña como madrina de estación Averno, Alina Duarte. Alina Duarte, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y pues felicidades por este espacio que pues justamente creo que se da en momentos donde tenemos mucho que seguir hablando y seguir debatiendo. Hay un momento estelar en México que decimos que la vida cada vez sea más pública, pero yo creo que salir también de las fronteras de México resulta urgente, ¿no? Ahora queremos debatirlo todo. Y hoy queremos hablar precisamente de Venezuela. Sí, porque da la casualidad de que ustedes dos fueron observadores internacionales y estuvieron en Venezuela hace un par de semanas. Así es, pues nos fuimos, fue una experiencia, ya a mí me ha tocado, ya era como la 7ª vez que me toca ir a Venezuela y siempre tiene muchos contrastes ir a Venezuela y ahora con el FIS pues le tocó atestiguar la experiencia completa de la revolución al golpismo en una semana, entonces hay mucho que contar de eso. Sí, la verdad es que lo primero que hay que decir es que llama la atención lo desinformados que estamos en México de lo que ocurre. Eso es verdaderamente impresionante. En México y en varias partes. Pero me estoy refiriendo estrictamente a la crisis mexicana, que es lo que nos ocupa. Y otra cosa que llama la atención y que corre en paralelo con este problema es el hecho de que el discurso que utilizó la derecha en Venezuela es calcado, es casi el mismo, casi con las mismas palabras que el que usó Xóchitl Gálvez aquí en México. Es muy impresionante que hablaron de narcopresidente, de fraudes electorales, de todo. Elección de Estado. Elección de Estado, de dictadura, en fin. Y yo sí me quedé con la convicción de que si en México no hubiéramos tenido una diferencia de 30 puntos entre el primer y segundo lugar, estaríamos viviendo un escenario muy similar al que se vive en Venezuela. Sí, así. Sí, claro. Con que elección de Estado y ahora la representación. Si hubiera sido, incluso alguien lo dijo, no me acuerdo quién fue, que tenía que ganar, que si eran menos de 10 puntos la diferencia. Sí. Algún analista, creo que Denise Dresser o alguien así dijo, si son menos de 10 puntos... No hay que reconocer. Es increíble, pero además, fíjate, es curioso cómo es que nosotros hemos perdido totalmente de vista, ¿sí?, la dimensión del problema de Venezuela. Nos hemos comprado, aquí en México mucha gente se compró la idea de que es un problema de democracia, de que esto es un derivado de un régimen autoritario con una dictadura, militares, que es el de Chávez, tal. Y se olvida totalmente que lo que está en el centro del debate, ¿qué crees que es? Son los recursos naturales de Venezuela. Pues sí. Es el hecho de que Venezuela tiene las reservas petroleras más importantes del planeta. Y hay una cosa que cada vez queda más clara, y es que Estados Unidos considera democráticos todos los regímenes que están a favor de los intereses de Estados Unidos, así sean monarquías autocráticas, como la de Arabia Saudita, ¿sí? Y considera que son peligrosos para la democracia los regímenes que no están alineados a sus intereses, aunque se lleven a cabo ahí elecciones totalmente limpias. Y lo que nosotros vimos es que primero, y esto es importantísimo señalarlo, el sistema electoral venezolano es un sistema que está muy blindado. Es un sistema que tiene muchas auditorías y es un sistema además en el que es muy difícil hacer fraude. Digo, por supuesto que la posibilidad existe, pero es cada vez más remota. ¿Te acuerdas de esa película de María de mi corazón, donde hay un ladrón de coches, ¿no?, que
lo más interesante, una de las cosas más notables es que él tiene su sistema de defensa de coches para que no le roben su coche. Es un coche viejito, todo estartalado, pero además le pone 17 candados. El sistema electoral venezolano tiene 17 candados. Tiene un montón de candados, entonces es muy difícil hacer fraude allá. Es más fácil que quieran montar un escenario golpista en Venezuela a que se haga un fraude electoral. Y la que sabe todo esto es ni más ni menos que Alina, porque ella ha seguido el proceso venezolano desde hace mucho tiempo, ¿sí? Y se sabe todas estas historias. ¿Cuántas veces no han tratado de establecer un escenario como este en Venezuela? Pues mira, es importantísimo decir primero que efectivamente no es la primera vez, ¿no? O sea, ya hay una larga historia y una maquinaria aceitada totalmente por parte de la oposición venezolana para dar de lleno un golpe en cualquier momento, ¿no? Ahora se utilizan las elecciones, pero yo diría que habría que partir con que en 1998 lo que se estaba jugando en Venezuela era justo acabar con esas oligarquías, acabar con estas élites y acabar con el imperialismo estadounidense poco a poco, ¿no? O sea, yo creo que las elecciones del 98, cuando gana Hugo Chávez, tal vez no se estaba planteando tan radicalmente, pero apenas sacudió el avispero, vinieron todos los oligarcas a quererle dar un golpe en 2002. Entonces, en ese golpe empezó a fraguarse lo que serían los próximos golpes durante 25 años. Y eso es impresionante, porque en el 92, o sea, como para que vean esta cronología del golpismo en Venezuela, en el 92 imagínense que los medios de comunicación salieron a decir que Chávez había renunciado. 2002. No, en el 2002. Sí, en el 2002. Habían dicho que Chávez había renunciado, que ya no aparecía y de repente pues sale la gente a decir Chávez no nos dejaría solos, ¿no? Entonces la gente empieza a salir y hay muchos videos en donde está Nicolás Maduro arengando allá a la gente a que llega al Palacio de Miraflores, llegan los ríos de gente a decir pues vamos a defender nuestro proceso, pero habían secuestrado a Chávez, lo habían llevado a una isla, en una prisión y una facción del ejército pues se subleva nuevamente y rescata a Chávez. Eso sería un punto de quiebre para las derechas, ¿no? Que sabían que se estaban anteponiendo ante un proceso masivo de respaldo popular y que tratarían de repetir esa historia de manera sincronizada. Después del 2002 se intentó un referéndum revocatorio que adivinen quién lo impulsó, ni más ni menos que María Corina Machado, ¿no? Esta no es novata, esta ya tiene experiencia, ya tiene un currículum amplio en el golpismo y pues apoyado evidentemente por Estados Unidos, recibe miles de dólares de la Net Foundation, esta organización que se funda en el 83, si no me equivoco, Endowment for Democracy, que es esta fundación para acabar con los comunistas, ¿no? O sea, de la CIA. Totalmente. Es una organización paralela a la CIA. Y las sugerida por el Congreso. Congreso. Empezaron a ver que se veía mal que las hacía la CIA. Entonces empezaron a hacer la USAID y la National Endowment for Democracy. Perdón. Empezaron a... Claro, no, pero tiene mucho sentido esto que dice. Se ve feo ya hacer ese tipo de... Qué oso hacer un golpe de Estado militar. Ahora le tenemos que cambiar, ¿no? Y así empezaron con estas guerras híbridas, se intentaron con un referéndum revocatorio que al final no se logró. María Corina Machado pues pasó a la historia, ¿no? Desde ahí ya pedía intervención, ya pedía un montón de sanciones. Y luego cuando se recrudece esto es cuando fallece Hugo Chávez en el año 2013. Y en esas elecciones, que de hecho fueron menos los puntos, como la diferencia de estas elecciones, fue menor la victoria de Nicolás Maduro, pues empiezan a arremeter nuevamente, ¿no? Empiezan y en ese momento la estrella golpista era Enrique Capriles, quien se recordará porque en el año 2002, en pleno golpe a Hugo Chávez, él entra a la embajada de Cuba, ¿no? Y quiere sacar a los cubanos. Es decir, todas estas son unas fichitas, ¿no? Estos no son novatos, ni mucho menos. Entonces, Enrique Capriles empiezan a presionar a que el asedio internacional, pero juegan un rol fundamental los medios de comunicación. En el 2016 es cuando ocurren, bueno, en el 2013 empiezan las guarimbas, pero se repiten en el 2016, 2017, ya con Leopoldo López, ¿no? Ya, o sea, es decir, van cambiando de careta, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Y ahora en el 2024, pues tienen que rescatar a María Corina Machado, porque ya no tienen otra gente, ¿no? Bueno, me faltó Juan Guaidó en el año 2019. Pero Guaidó es el caso más penoso, ¿no? Pues yo diría que era el caso más penoso hasta hace unos días.
Tienes razón. Era el caso más penoso porque llega y se autojuramenta, ¿no? En una plaza pública. Bueno, ahora Edmundo González ni siquiera se tomó la molestia, ahora lo hizo en un comunicado en Twitter, ¿no? Entonces, por eso digo, el golpismo ya no lo hacen como antes. Tú hablabas del currículum de todos estos golpistas venezolanos, pero el currículum de Edmundo González tiene su chiste. Sí. Claro, ese personaje está acusado, se le conoce como el Matacuras, porque fue diplomático de Venezuela en El Salvador en la década de los 70, cuando estaba a todo lo que daban las brigadas de la muerte, los escuadrones de la muerte, fue agente de la CIA, ¿sí? Y está involucrado ni más ni menos que en uno de los peores casos de violaciones a los derechos humanos de la época, que es el asesinato de Monseñor Ellacuría y toda su cofradía, ¿sí? En El Salvador. Y entonces está muy documentado que ese señor estaba metido en eso. Sí. Entonces, si tú lo ves ahora como un pelele de Machado. Bueno, sí, eso sí sí es lo un pelele. es, pero hasta te da lástima, pero no, es un cabrón. Más que un cabrón, el término cabrón es indefinible, es más bien un asesino, ¿no? Es más bien un criminal. Bueno, que María Corina Machado no se queda atrás, ¿no? O sea, María Corina es de las que empieza a alentar a la gente en las múltiples protestas que han habido durante todos estos años, que ha costado la vida de muchas personas, ¿no? Muchos habla de la represión, se habla de... Y uno no puede decir que no ha habido muertos, pero el problema es que no se esclarece cuando dicen que son chavistas, por ejemplo, ¿no? La gente en el 2016, 2017, la derecha llamaba a quemar chavistas vivos, o sea, les prendían fuego y lo hicieron, o sea... Sí. Y ahora, por ejemplo, en el estado de Bolívar, una de las que fallece en estas protestas del 28, en realidad el 29 de julio, pues es una mujer chavista reconocida en el estado de Bolívar que van y la asesinan. Entonces, también hay que hablar, ¿no? María Corina Machado no es una paladín de la democracia, ni mucho menos, es una veterana, insisto, del golpismo que ha insistido en los bloqueos, en las sanciones, incluso le pidió prestado, y eso es lo que no se habla, en el 2015, si no me equivoco, pide prestado ante la OEA el lugar de Panamá, y entonces ella aparece ahí como embajadora paralela de Panamá para pedir intervención en Venezuela, ¿no? Le dice, oye, préstame tantito tu asiento, y entonces va y además de recibir dinero de la Net Foundation, además de alentar a las sanciones, ha hecho cuanto puede y cuanto está en sus manos, y en el 2019 estrictamente pide que haya una coalición internacional del uso de la fuerza en contra de Venezuela. Y cuando Estados Unidos bombardea Siria, pide que Estados Unidos haga lo mismo en Venezuela. Imagínate lo que es que un dirigente político pida que bombardeen su país. A mí me parece francamente fantástico. Ahora, para aclarar los paralelos entre Venezuela y México, yo sí creo que habría que decir que aquí en México también tenemos gente que recibe dinero de la National Endowment for Democracy y de la USAID. Se trata concretamente de mexicanos contra la corrupción, presidido ni más ni menos por María Amparo Casar. Estamos hablando de exactamente la misma matriz, es exactamente la misma operación, es exactamente la misma iniciativa, son exactamente los mismos mecanismos que se utilizan en Venezuela, que se utilizan en México. Sí, es la historia del golpismo estadounidense en América Latina, ¿no? O sea, yo creo que se ha ido perfeccionando desde la década de los 60, 70 en esta lucha contra el comunismo, contra las izquierdas. En los 70 tuvimos este caso ejemplar que incluso cuando se desclasifican los documentos de la CIA, ¿no? Nos damos cuenta de que sí hubo una operación mediática de financiamiento brutal para derrocar a Salvador Allende en el 73 en Chile. Eso se ha venido afinando durante los últimos años, y a partir de la década de los 80 que se crean estas nuevas organizaciones, pues empiezan los formatos de las guerras híbridas, ¿no? Que es no solamente ya, hay golpes donde sí tienen facciones militares, de grupos que se formaron en la Escuela de las Américas, pero ya no es la constante, ¿no? El uso de la vía militar. Sí lo es el uso de los medios de comunicación, el uso del financiamiento de estas organizaciones estadounidenses plenamente, sí lo es toda esta estrategia, ¿no? Y lo que decía hace unos minutos el FIS, me parece pues notable la similitud, ¿no? Si de por sí decíamos que era mal ejecutada la estrategia de Xóchitl Gálvez, ahora imagínense copiarla y mal en Venezuela, que fue lo que ocurrió en estas elecciones. Durante meses dijeron que ellos iban arriba en las encuestas por 1,000, 8,000 puntos, que ellos iban a ganar, que ya se había orquestado un fraude, y discúlpenme, pero las más de 900 personas que estuvimos ahí visitando centros de votación, porque no estuvimos ahí nada más viéndolo en la tele, estuvimos en una decena de centros de votación, no tenemos una sola prueba de fraude, ¿no?
Ni Entonces, una cuando sola. decían que nos íbamos a convertir en Venezuela, se referían a eso. Pues los que sí se convirtieron en Venezuela fueron ellos, ¿no? O sea, la derecha oposición, claro. y la incapacidad de sostener cualquier proceso democrático. Es que la derecha sí se convirtió en esa derecha venezolana. Oye, Sí, Lina, es que María Amparo Casar se quiere convertir en María Corina. Sí. Eso es lo que es importante. Ahora, fíjate, yo sí creo que hay que señalar que esta estrategia tiene toda una genealogía. Lo que decía Lina, que se revela en de que contra Allende hubo una operación mediática muy clara, se prueba por primera vez en los Estados Unidos. Es lo que llamaban la Operación Mockingbird, Operación Ruiseñor, ¿no? Que compraban periodistas, les filtraban información, los trabajaban, etc. Luego, hay que decirlo con toda claridad, se desacreditan los golpes de Estado en toda América Latina, pero surgen nuevos modelos de golpismo. Hay un teórico de la guerra, que es Martín Van Creveld, que establece en 1991 lo que son las guerras asimétricas o guerras sin fusiles, que son estrategias de guerras que son básicamente mediáticas y de operación psicológica. Esto es, fíjate, estamos hablando de 1991. En 2001 hay un coronel de Estados Unidos de las Fuerzas Aéreas que se llama Charles Dunlap, que habla por primera vez de una estrategia que, bueno, no por primera vez, pero establece claramente una estrategia legal, de guerra legal, para descarrilar proyectos que no le gustan a los Estados Unidos. Es lo que se llama el lawfare o guerra judicial, y está muy claramente establecido desde 1991. Pero estas no son las únicas dos grandes... bueno, y después de 1991, del 2001, por esas fechas, se echan a andar las famosas revoluciones de colores. Y en todo el planeta te encuentras con que hay revoluciones de colores, y los ves en varios países de la ex Unión Soviética. Se hacen intentos por hacer revoluciones de colores, y se hacen en África, se hacen en Asia, se hacen en América Latina. La marea rosa forma parte de estas lógicas de las revoluciones de colores. En 2007 o 2009, no lo recuerdo bien, creo que es 2009, Obama firma las doctrinas de guerra irregular. Es decir, es toda una estrategia muy clara, son toda una serie de doctrinas, digamos, de estrategias militares que no parecen militares, Claro. ¿sí? Que impulsan este tipo de acciones, este tipo de golpes de Estado. Y ahí no acaba la cosa. El punto más álgido de este tipo de estrategias son precisamente las sanciones económicas, porque son guerras esencialmente mediáticas mediáticas y operaciones psicológicas, pero también una herramienta muy importante de estas guerras son las intervenciones extranjeras. Presiones diplomáticas, que es lo que estamos viendo a todo lo que da en Venezuela, y presiones económicas. Y Venezuela tiene 950, bueno, cerca de 950 sanciones económicas. ¿Te das cuenta de lo que es eso? Es decir, y ojo, Estados Unidos tiende a no quitar las sanciones económicas, las impone y las deja. Y te voy a decir, el otro día lo decía muy bien Cristina Kirchner en una conferencia que dio en el Instituto de Formación Política. Decía, nosotros, los economistas, saben muy bien cómo actuar en una economía de derechas, en una economía de izquierdas, en una economía marxista, en una economía de la escuela austríaca, pero nadie tiene un manual para ver cómo se resuelve una economía que está siendo bloqueada. Eso no está en ningún escenario académico, ¿no? Y sin embargo, forma parte de las acciones de la CIA. Forma parte de las acciones de los Estados Unidos. Yo te recuerdo que Estados Unidos, entre otras cosas, que Inglaterra embargó el oro de Venezuela, y Estados Unidos le da a Guaidó, a PDVSA, le da Citgo, que es como la Pemex, ¿no? Se las entrega a mano llena y le dice, ten, haz y deshaz lo que quieras. Sí.
y es esta asfixia de la que habla Fis, porque además el gobierno de Barack Obama es crucial, ¿no?, en decir, bueno, ya no nos ha funcionado los golpes de Estado, militares, lo cual no significa que no lo estén intentando. En el 2019, durante el golpe de Juan Guaidó, llamaron a rebelarse a los militares venezolanos y después los dejaron botados en Colombia. Por eso es que cuando sacan este comunicado hace unos días, ¿no?, María Corina Machado y el mundo dicen, llamamos a las Fuerzas Armadas, ¿no?, a que estén del lado de pueblo y les vamos a garantizar y no sé qué. ¿Con qué cara? Si los dejaron botados en Colombia en el 2019, o sea, los militares, por muchas ganas incluso que tuvieran, saben que no lo van a hacer, ¿no? Pero yo creo que es importante decir esto: el asedio contra Venezuela en los últimos años ha cobrado otras dimensiones, pero también ha generado, contrario a los deseos de Estados Unidos, un nuevo orden, ¿no? En el caso del 2019 comienzan a arreciar ya estas sanciones que se venían implementando desde el gobierno de Barack Obama, llegando a más de 900, ¿no?, que son medidas coercitivas unilaterales, económicas, financieras, que funcionan no necesariamente diciendo te voy a multar o algo, simplemente atacan, ¿no?, a los bancos y les dicen, si tú comercias con Venezuela, entonces te vamos a prohibir que tengas transacciones, no sé qué. A veces ni siquiera tienen que tomar una medida, es la simple amenaza de que algo va a ocurrir, lo que impide que le permitan a Venezuela tener comercio de medicinas, de alimentos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ha ocurrido con este bloqueo? Durante los últimos años, lo único que hicieron fue fortalecer la producción interna a niveles y en tiempo récord. Hoy más del 90% de los alimentos que se consumen en Venezuela se producen en Venezuela. Mientras durante el chavismo no se había podido desarrollar esa producción interna, pues porque tenían el comercio, ¿no?, porque podían crear nuevos organismos multilaterales, la UNASUR, el ALBA, la CELAC, etcétera, y ahora pues les dijeron ni con los aliados, ¿no? Entonces fortaleces el mercado interno, pero incluso fortaleces las alianzas de otros países que también están bajo asedio. Entonces, si tú vas a las farmacias hoy en Venezuela, ya no falta medicina como sí llegó a ocurrir en el 2016, 2017 o incluso durante la pandemia. Ahora te encuentras un montón de medicina iraní, rusa, china, es decir, se ha generado un nuevo comercio del sur global. Y eso también ha impedido que este 2024 se repita la historia de otros años. No solamente es el decir, pues bueno, pues ya nosotros ya si nos bloqueas, pues ¿qué más nos vas a bloquear, no? Ya se acabaron las medidas que nos puedes imponer. Entonces, pues ya no, lo que el viento a Juárez, ¿no? Uh-huh. No significa que no ataquen, ¿no?, la economía venezolana, pero hoy se ha empezado a solventar, a crecer, ha crecido, es indudable, indiscutible la recuperación económica que ha habido durante los dos últimos años en Venezuela, pero a la par, en este nuevo asedio del 2024, este capítulo fue muy distinto. ¿Por qué? Porque no solo Venezuela ha fortalecido su producción interna, sino que ha generado nuevas alianzas y por sobre todo también México ha jugado, yo lo digo de verdad, con la certeza plena de que México jugó un rol fundamental en detener el golpismo 2024. A mí me tocó ser corresponsal de Telesur en Washington durante el golpe del 2019 y en la OEA a mí me tocaba ver cómo era que Estados Unidos, incluso en ese momento Mike Pompeo, el canciller estadounidense, fue a la OEA a decirles a todos que tenían que atacar Venezuela. Y los que organizaron este llamado Grupo de Lima, que le dicen Cártel de Lima, fue México, con Luis Videgaray como canciller. A mí me tocó ver cómo México encabezó la frente en contra de Venezuela. Entonces llegaban y decían, y yo me acuerdo en una conferencia de prensa que da Videgaray, dice, es que necesitamos ir por democracia y no sé qué en Venezuela. Y le digo, oigan, acaban de desaparecer a 43 estudiantes. México está en la capacidad de decir dónde sí hay democracia y derechos humanos. Y me dice, como, ¿tú quién eres, no? Y se acabó la rueda de prensa, ¿no? Y se fue todo encabronado Luis Videgaray, por ahí debe de estar. Y entonces ahora es un escenario totalmente diferente, porque México dice, vamos a respetar la institucionalidad de Venezuela. No se ha demostrado un fraude. La derecha dijo que tenía el 80% de las actas, que no solo no tenía el 80% de las actas, sino que las actas que publicaron eran totalmente apócrifas, con firmas falsas, era un desastre, ¿no? Y aún así los medios replicaron que sí había unas actas que no estaba, que daba la victoria a Edmundo González, pero México lo que dice es,
cálmense por favor, ¿no? O sea, México viene y les dice, oigan, tranquilícense, ¿no? Vamos a respetar la institucionalidad si no hay pruebas de fraude. Además, en México hay 3 poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el federal, mientras en Venezuela son 5. El judicial. En Venezuela son 5, que es igual los 3 que tenemos aquí, pero además es el poder popular y el poder electoral, ¿no? O sea, están a nivel como de los otros, exacto. Entonces, el poder electoral viene y dice, pues no hay pruebas, hay un hackeo y demás, pero México juega un rol fundamental, porque entonces Estados Unidos dice, vamos a reconocer, ¿no?, a Edmundo González, pero México no lo reconoce. Y México desencadena una ola con Colombia y con Brasil que estaban ahí medio dudando. Y entonces sale después el Departamento de Estado a decir, bueno, estamos hablando con México, con Colombia y con Brasil y no vamos a reconocer. Pero no solo es México, sino que además este nuevo orden, ¿no?, del que les hablaba, de una nueva serie de alianzas, Venezuela dice, está bien, o sea, si no nos vas a reconocer a toda madre, ¿no? Pero entonces los contratos de petróleo que tenemos con ustedes pasan a manos de los BRICS, ¿no? Y ahí de Estados Unidos. Dice, vamos a reconocerlos. Sí, claro. Oigan, pero a ver, antes de llegar a este punto en el que estamos ahorita, Alina, ya nos platicaste, como que nos pusiste un contexto histórico muy importante y el Fisgón estableció este elemento que es fundamental, que son las presiones económicas, mediáticas, judiciales. Llegamos a 2024, al escenario electoral de 2024, y ustedes llegan a Venezuela los días previos a la elección. ¿Cómo llega la elección de 2024 en Venezuela? ¿Cuál es el panorama? Bueno, pues a nosotros nos tocó ver las manifestaciones hasta de los 2 bandos. La verdad es que las manifestaciones a favor de María Corina Machado y del Edmundo eran bastante pequeñas. Y no solamente ¿Bastante qué? Pequeñas. Pero no solamente eran pequeñas, sino que de repente tenían un tono muy belicoso. No llenaron el Zócalo. No llenaron el Zócalo. Hay una escena en la que le cortan la cabeza a un gallo y lo exhiben, y el tema es que a Maduro le dicen el gallo... El gallo pinto. El gallo pinto, ¿no? Entonces, esto es una amenaza de muerte. Es un lenguaje de mafiosos el que se está usando ahí. Ahí pensé que hablabas de Xochitl Gálvez y su pacto de sangre. Sí, claro. Ahí van, ¿no? Ahí van. Ahí van. Pero es que son las mismas. Sí, son... Hay paralelos muy fuertes. Hay como protocolos. La otra cosa que sí te podemos confirmar es que Maduro organizó, la gente de Maduro organizó una mega marcha, ¿no?, en Caracas, ¿no?, que no, vamos, de un tamaño que no se había repetido desde la muerte de Chávez, ¿no? Y donde llenaron varias avenidas. Ahí sí el Zócalo se rebalsó, ¿no? Es decir, eso sí fue, es decir, vamos, yo he visto pocas manifestaciones de ese tamaño en mi vida, ¿no? Es una manifestación muy, muy grande. ¿Estas fueron previas a las elecciones? Previas Sí, a las elecciones, fue el claro. cierre de campaña. El cierre de campaña. El cierre de campaña. Nos tocó ver toda esta historia. Entonces, sí, por supuesto, estamos ante una sociedad que está muy lastimada por el bloqueo, entre otras cosas, y es una sociedad que sí está muy polarizada. Y sí hay mucha gente que está molesta con el régimen, todo eso es real, pero no es la mayoría. Y sobre todo no están organizados desde el punto de vista electoral, y eso se nota desde el momento en el que se presentan 10 partidos, ¿no? En vez de presentar una elección, una oposición en bloques, hay 10 partidos dentro de la oposición. Este sector de la oposición trató de hacer la mesa única de diálogo, que le llamaban el MUD, pero no se pudieron poner de acuerdo para nada, y obviamente esto fracturó el voto de la derecha, ¿no? Y es una estrategia electoral básica, ¿no? Y el que no hayan podido llegar a un acuerdo, estos grupos, te habla de un atraso político importante en todos estos sectores, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que a mucha gente no le gustará, pero el chavismo sigue siendo una fuerza muy sólida dentro de Venezuela. Sigue siendo mayoría. Sigue siendo mayoría y tiene base social. Y de hecho, si tú revisas, es lo que hizo este gobierno durante todos estos años del bloqueo fue reactivar el mercado interno, pero con unas lógicas muy similares a lo que fue la nueva economía política que se utilizó en la Unión Soviética a principios de la década de 1920. Reactivan el mercado interno, reactivan
la producción sobre todo de productos agrícolas, etcétera, y se recupera en buena medida la economía local. Quiero decirte que en un marco de bloqueo, esto es verdaderamente milagroso, esto es muy difícil de lograrlo, y esto es parte de lo que a mí me explica el triunfo de Maduro en esta elección, que si tú te fijas no es un triunfo menor, es de más de 8 puntos, ¿no? Es un triunfo de casi 9 puntos, es 8.7%, es altísimo. Sí. En cualquier elección de Europa, alguien que gane por 8.7 puntos está llevando una victoria arrasadora. En el marco de Venezuela es una victoria cuestionable, es una... y hay una cosa que hay que decir, es decir, la estrategia de la oposición venezolana es muy perversa, porque por un lado no se preparan para la elección, se preparan para el escenario postelectoral, ¿no? Pero además sí se preparan para hacer un escenario postelectoral difícil, porque el hackeo contra el sistema electoral de Venezuela es histórico. Es decir, yo nunca, los datos, yo hoy leí los datos y me quedé muy impresionado. Era algo así como 33 millones de intervenciones por minuto, lo que te habla de 600,000 por segundo. Es una cosa que se hace con muy alta tecnología. Entonces, te bombardean los resultados electorales para después decir, no nos entregan las actas completas. ¿Cómo quieres que te entreguen las actas completas con un bombardeo electoral de ese tipo, con un hackeo de ese tamaño, ¿no? Y eso, el tamaño de la embestida se explica precisamente por lo blindado y lo acreditado que está el sistema electoral venezolano. Sí, ¿Qué otras cosas viste? Pues mira, es que a mí me ha tocado ir a Venezuela en muchos momentos de mi vida, ¿no? Entonces, como que siento que es parte de mi historia también, la historia de Venezuela, porque me ha tocado de verdad absolutamente todo, y ahora voy a ir a un par de esas anécdotas, pero sí me gustaría decir cómo llega más bien la derecha a un 2024. Nosotros tuvimos aquí un pacto por México muy fallido, ¿no? Que allá se llamó Pacto de Punto Fijo en 1958, que fue una alianza entre los principales partidos políticos, que era AD y COPEI. Hubo un desgaste brutal, aquí fue mucho más express, ni siquiera duró tantas décadas, fue unos cuantos años. Allá, para la década... No fue fallido aquí, digo, a ellos les funcionó bastante bien. Bueno, allá ni para eso, empezó la decadencia absoluta en Venezuela, estaban en es fundamentalmente una economía rentista, que viven del petróleo. Y después en la década de los 80 había tanto malestar, ¿no? Con una llamada clase política tan desgastada, que viene este estallido, el llamado Caracazo, en febrero de 1989. No había una dirección consolidada, ni mucho menos. Es la indignación de la gente que sale a los supermercados, sale a protestar porque se están aplicando los paquetes de ajuste estructural que se aplicaron en toda América Latina. Que decían que no los habían firmado. Y que decían que no los habían firmado, cuando en realidad pues ya venían estos ajustes, ¿no? Estos paquetazos. Después, en el 92, hay una sublevación, que es la sublevación de Hugo Chávez, un comando militar que decide intentar dar un golpe de Estado. Al final los detienen, los encarcelan y está tan deslegitimada esa clase política que los dejan en libertad a ver si la gente se queda tranquila de que ya liberaron a quienes se convertían en casi que los héroes, ¿no? Por el simple hecho de tratar de derrocar a ese régimen. Y al final Chávez decide competir por la vía electoral y gana las elecciones del 98. En el 99 empieza una historia impresionante en Venezuela, que es a través de la convocatoria de una asamblea constituyente, pero también empiezan a firmar leyes que son fundamentales, que es la redistribución, ¿no? De las tierras, el tema de los recursos naturales, nuevamente, pues que la renta petrolera sirva para los bienes nacionales, y entonces las oligarquías pegan un grito en el cielo y intentan derrocarlo en el 2002. Pero eso lo único que hizo fue incluso exacerbar esas conclusiones de Hugo Chávez, porque Hugo Chávez no hablaba de socialismo cuando llegó a las elecciones en el 98. Pero es el golpe en 2002 que le dan, que empieza a decir, bueno, entonces la vía es por otro lado. Entonces empieza a organizar, se crean las leyes del poder popular, las leyes comunales, empiezan a existir las comunas. Obviamente las oligarquías estaban muy indignadas porque además empiezan a expropiarles, ¿no? Empiezan a decir, oye, bueno, tú no quieres contribuir a la nación, pues la nación te lo demanda, y entonces esto es de la nación. Y empieza una campaña mediática internacional brutal ya para los 2000s, que sigue hasta la fecha.
Esa derecha no logra recomponerse desde el 2002. Muchos de ellos en este intento de golpe del 2002 tienen que salir de Venezuela, les congelan sus cuentas, pero empiezan a huir, ¿no? Porque pues eso, disculpe, pero estaban pues haciendo una traición a la patria, estaban dando un golpe de Estado, la gente pues tiene conciencia sobre ello y no logra recuperarse desde esos 2000. Vienen intentando hacer alianzas, vienen intentando, y ojo, es una facción de la ultraderecha la que está orquestando todo esto, porque hay derechas que incluso no están de acuerdo con María Corina Machado, no están de acuerdo con Enrique Capriles, no están de acuerdo con Juan Guaidó, y por eso Juan Guaidó termina, ¿no?, en esta imagen tétrica con su mochilita llegando a Miami porque se queda solo. Hay 10 personas en la boleta en este 2024 y solo una es Nicolás Maduro. Las otras 9 son de la derecha, de las cuales uno es Edmundo González y los otros 8 reconocen la victoria de Nicolás Maduro. Entonces, esa historia no la cuentan porque los medios están focalizados en lo que por la vía de la radicalidad de la ultraderecha les permita conquistar el gobierno de manera más fácil. Pero este sector de la ultraderecha son los mismos reciclados del golpismo del 2002, los mismos que intentaron y llamaron a las calles y mataron chavistas en el 2013, los mismos que intentaron con el financiamiento de Estados Unidos hacer un referéndum, ¿no?, en contra de Hugo Chávez, que al final era intervencionismo puro, las protestas y las guarimbas en 2017 y el golpe de Estado de Juan Guaidó. Es decir, se han venido articulando bajo diferentes nombres, no sé si nos suena esto de Va por México, Sí por México, Alianza por México, pues allá le han venido cambiando el nombre y le han podido, pero ahora se quedaron sin cuadros. Entonces la misma María Corina de hace 20 años es la que ahora, ¿no?, es la estrella de la oposición venezolana. Entonces así es que se llega a estas elecciones, que en un pueblo sumamente cansado, y íbamos en los centros electorales, si no me dejará mentir el FIS, la gente quería paz. Sí. Había gente que quería votar por la derecha, quería votar por la izquierda, quería votar por quien quisiera votar. Y la constante y el 100% de la gente que entrevisté decía, queremos paz. Porque es una sociedad profundamente lastimada, porque les han quemado sus negocios, han quemado a la gente, los han dejado sin trabajo durante meses. Pero también la gente ya está harta de esa facción de la ultraderecha que no se cansa. No se cansa de intentar quemarlo todo, de intentar asesinar, de intentar... Entonces también hay que decir, hay una derecha que, y pues aquí vemos en el panismo también todas esas facciones, ¿no? No todos quieren llamar a golpe de Estado. Y allá sí es María Corina la que representa eso. Entonces yo creo que la verdad es que todo se exacerbó en los medios de comunicación para el día siguiente de la jornada electoral. Sí había focos, ¿no? Nos tocó, perdimos nuestro vuelo, el FIS y yo íbamos camino al aeropuerto y de repente una guarimba, ¿no?, se nos atravesó, estaba en el bloqueo, empezaron a aventar piedras, entonces tuvimos que regresarnos y luego tuvimos que ir a la madrugada al siguiente día para estar en el aeropuerto todo el día, casi que en misión del 007, ¿no? Para que no nos tocaran los bloqueos y no perder el vuelo, pero junto con nosotros había cientos de personas que fueron de observadores y que hasta la fecha ninguno de esos cientos de observadores han dicho que tienen una prueba de fraude. Entonces, Oigan, tenemos que, bueno, vamos a hacer una pausa, pero ahorita regresando, a mí me gustaría que nos platicaran sobre las mentiras que se han estado diciendo sobre esta elección. Decías, el Fisgón, al principio que hay mucha desinformación y que México está muy desinformado con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, hablar un poquito de estas mentiras y también de por qué, me gustaría saber por qué no han funcionado todos estos intentos de golpes de Estado en un país como Venezuela. gran pregunta. ¿No? Es decir, no han funcionado, pero que... Ah, eso sí, eso sí. Bueno, pues vamos a una pausa y ahorita regresamos, no se vayan. Estamos de vuelta en Chamuco TV. No es cierto, estamos aquí en Estación Averno y estamos platicando sobre Venezuela. Y les decía antes del corte, se han dicho muchas mentiras, sobre todo en redes sociales. Está la campaña impresionante. Pero sí hay muchas mentiras que se están diciendo sobre el proceso electoral, sobre el resultado. Después de las elecciones, decías hace un momento, Fisgón, que los cierres de campaña, pues el de la oposición fue más bien chico, en cambio... Desangelado, digamos. Desangelado, pero yo vi, después de la elección, las protestas, ponían fotos de las protestas de la derecha, decía así como muy impresionante. ¿Qué tantas mentiras han ustedes detectado? Además ustedes que estuvieron. Fotos viejas. Es que es increíble la cantidad de materiales viejos que reciclaron. Bueno, para esta campaña. El colmo fue
un video donde se veía cómo torturaban en la cárcel a los que protestaban y era una escena de una película. Era una escena de una película. Mira, hemos visto esta operación ya previamente y no hace tanto tiempo. En el inicio de la guerra contra Ucrania, tú recordarás que hubo incluso un videojuego. De repente te aparecían escenas de mujeres, una mujer blanca lastimada, tal, y te decían que era un bombardeo ruso cuando en realidad había sido un accidente de gas en Berlín 5 años antes. En España, incluso en Noticiero Español, recordarás, esto a mí me parece fantástico, te pusieron una escena de un bombardeo que la tomaron de un videojuego. Claro. Usaron un videojuego para darte una noticia y te lo presentaron como una noticia verdadera. Esto básicamente ocurre cuando quieren construir, cuando tienen una narrativa preconstruida y que quieren construir una opinión pública alrededor de esta narrativa. Entonces, tú lo que viste en redes sociales todo el tiempo alrededor del conflicto venezolano son imágenes viejas en su mayoría, o imágenes manipuladas. Hay otra que a mí me llamó mucho la atención, en la que veías una foto de una mujer arrodillada abrazando a su hijo y un policía así apuntándole con una pistola. Y cuando veías la escena, por suerte esa escena fue grabada desde un banco, y cuando la veías, ves que el policía no tenía un policía, nada más le está diciendo, señora, levántese. Deje de estar arrodillada, levántese y váyase a su casa. Sí, no tenía pistola, no tenía pistola, nada más tenía un policía uniformado hablando con una ciudadana, en fin. Yo vi dos videos, uno de, está la escena, está un tipo en un camino, muerto aparentemente, y tiene una estela de sangre en la cabeza, y después se ve el video de que el tipo está bien y se ve que estaba ahí la mancha de sangre en el piso, y el tipo se va en una motocicleta, y otro de un personaje que acepta. Previamente aparece la foto de él supuestamente muerto y después él aceptando que fue un montaje. Lo que estamos viendo ahí es una cosa muy clara, es decir, es la construcción de un estado de ánimo para justificar la intervención, para justificar la represión. Y esto es muy de las redes sociales, es muy de lo que son las operaciones psicológicas en redes sociales. Se genera un estado de ánimo y ya después, ya generado el estado de ánimo, ya no importa qué es verdad y qué no lo es, ¿no? Y este tipo de cosas los vemos incluso en operaciones de linchamiento aquí en nuestro país. ¿Sí? Así operan y así funcionan. Entonces, tú lo estás viendo y ya deja de importar el raciocinio. Es básicamente un escenario de golpes afectivos, de indignación. No ya deja de importar. Sí. Ese es el objetivo. Lo único que importa. Es la exaltación, el enojo, la indignación, etcétera. Yo sí veo, además, que hay una complicación en todo esto y que tiene que ver, entre otras cosas, con el señor Elon Musk. El señor Elon Musk compra Twitter, ¿sí? Y hoy vemos cómo lo está utilizando. Es muy impresionante. Está totalmente ligado a la agenda de la derecha. Apoya los actos racistas en Inglaterra, apoya a Trump, apoya a María Corina Machado, apoya a Javier Milei, a Israel, al Estado apoya a Netanyahu, ¿no? Es una cosa muy impresionante. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer, si esto hace públicamente en su propia cuenta de Twitter el señor Elon Musk, ¿qué nos hace pensar que no está manipulando el algoritmo? Es decir, ¿qué nos hace pensar que no le da orden o que no está alterando el algoritmo para favorecer estos intereses políticos y económicos? Y hay un agravante en este caso, que es que María Corina Machado le ofreció a Elon Musk, ¿sí? El litio, el coltán, las tierras raras de Venezuela. Entonces está de por medio el negocio de Venezuela. Es decir, está de por medio los negocios de Venezuela para Elon Musk. Entonces, eso está muy pervertido. Yo sí creo que ya nos tenemos que empezar a salir de Twitter. Te lo digo muy en serio. Es decir, no es fácil porque sigue siendo un territorio en el que uno de los pocos territorios en los que se pueden expresar toda una serie de cosas, en los que cualquiera puede venir y plantear toda una serie de cosas. Sin embargo, ya no es un territorio libre. Y es un territorio, ahora sí que ya es territorio enemigo. Bueno, al rato vas a llamar a boicotear y salir de WhatsApp también, como el dictador Maduro. Es que no es una locura lo que está planteando Maduro. Oye, Elon Musk públicamente dijo que llamó a un golpe de Estado
por el litio en Bolivia. Es decir, es más, alguien le reclama a Elon Musk lo del golpe de Estado y él contesta con un tuit que después borró, en el que decía, we will coup wherever we want. Vamos a dar golpes donde se nos dé la gana. Perdón. Deal with it, ¿no? Como él lidia con ello. Deal with it. Y aguántate. Ya sí. Y te chingas. En realidad lo que dijo es y te chingas, ¿no? Sí, bueno, el tema de las fake news y eso, yo creo que el caso de Venezuela ha sido un terreno fértil durante muchísimas décadas, ¿no? O sea, ya al menos 2 décadas ha sido la constante el descontextualizar imágenes, descontextualizar frases, declaraciones, o incluso eso, también se han dedicado a minimizar o a no querer debatir sobre, por ejemplo, esto, ¿no? A lo mejor nos da risa o no el tema de WhatsApp, pero al final de fondo está la soberanía tecnológica que no hemos logrado constituir desde las izquierdas y que hemos dejado en manos de Elon Musk o hemos dejado en manos de Silicon Valley las conversaciones y hacia dónde queremos ir, ¿no? Es decir, este programa evidentemente no va a tener las mismas vistas que Radio Fórmula, que los grandes medios corporativos o que tiene Fox News en su momento, que tiene CNN, porque hay intereses de por medio, ¿no? O sea, una de las demandas de la izquierda mínimamente tendría que ser cómo funciona el algoritmo, porque lo desconocemos, pero la más fuerte y la más poderosa es cómo repensamos también la soberanía tecnológica, ¿no? O sea, si TikTok está en manos de China, si YouTube y Facebook y ahora Elon Musk, o sea, creo que son debates que no hemos logrado dimensionar pensando en que parte de las guerras híbridas es justamente utilizar esas plataformas. Y hace rato hacías otra pregunta en torno a por qué no logran germinar tal vez estos golpes de Estado. Y te voy a dar cifras que a lo mejor, yo creo que ahí va a tener que ser el debate en los próximos meses, porque ahorita estamos muy tratando, ¿no?, de revertir, lo cual va a ser muy difícil, pero estamos tratando de revertir 25 años de una campaña mediática de una guerra en contra de Venezuela y estamos hablando del golpe. Pero hay debates que se tienen que dar también desde dónde están situadas las izquierdas hoy en Venezuela, qué se está constituyendo, porque además de los recursos naturales, que yo estoy totalmente de acuerdo que por ahí va el objetivo de la guerra, es también que está dando muy mal ejemplo Venezuela en cómo organizarse desde las bases. Hoy en Venezuela existen 4.500 comunas, es decir, organización popular de base, en donde la gente toma las decisiones sobre cuáles son sus proyectos prioritarios y van y les dicen al gobierno, mi prioridad es esta y esto es lo que vas a financiar. Yo sé que tú tendrás tus proyectos, pero la prioridad es esta, ¿no? Se están haciendo en términos productivos, se están sembrando, están produciendo, sea café, sea pan, sea lo que sea. Entonces, 4.500 comunas, claro que están dando la disputa directa con las formas de un capitalismo que pues no nos ha dejado otro horizonte de cómo concebir la vida. Y también, si no pueden invadir Venezuela, es porque hay cerca de 4,5 millones de milicianos y milicianas en Venezuela. Ya lo intentaron en 2019-2020, unos marines que trabajaban para la Casa Blanca, intentaron invadir Venezuela y generar conflictos y actos terroristas, y los detuvieron unos milicianos, pero además unos milicianos pescadores. Esas imágenes a mí yo no me canso de contarlas, porque fue bellísimo, que unos pescadores se enteran, hacen trabajo de inteligencia y entonces con redes de pescar detienen a los marines. Entonces, digamos, hay una organización que va más allá de lo que conocemos en democracias de izquierda, progresistas, que hoy están existiendo en Venezuela. Entonces es muy difícil que un golpe, ¿no? Y sobre todo con una conciencia, me preguntaban el otro día en una entrevista de cierto medio, aquí me decían como, pero ¿verdad que las cosas están muy mal en Venezuela? ¿Verdad que no sé qué? Entonces, concebir que hay algo más en Venezuela que no sea solo el presidente, que no sea solo el gabinete, sino que hay organización popular, barrial, cuesta mucho trabajo, pero existe. Entonces, también por ahí va el por qué se tiene que desarticular. Es como el caso de Cuba, ¿no? Y con eso cierro, porque ¿cómo es posible que una isla de este tamaño le dé tantos problemas a Estados Unidos? Bueno, es porque hay otras formas de organizarse, claro, otras formas de concebir la vida, y creo que hoy Venezuela también es eso, y por eso también la hazaña de los medios de Estados Unidos y de un montón de actores, llámense Elon Musk o llámense el Departamento de Estado. Es la gente, básicamente es la gente. Totalmente. Oigan, ¿cómo están los medios en Venezuela? En general, porque por ejemplo aquí en México, el gobierno progresista y tal, pero la mayoría de los medios, si no es que todos los medios corporativos, están pues en contra del
del gobierno. Pero de es López igual. Obrador, ¿no? Allá es muy parecido. Allá como es muy porque parecido. también desde acá se habla de que, claro, es el dictador y controla todos los medios y lo que se puede decir. Es falso que el dictador controle todos los medios. Primero, es falso que hay una dictadura. Y segundo, no me digas controlan eso. todos los medios. Tú escuchas de todo en la televisión venezolana. O sea, también hay una mayoría de medios corporativos. Claro. Hay muchos medios corporativos en ese sentido. La única gran diferencia que yo encuentro es que sí hay un contrapeso, que es Telesur. Es decir, ahí mira, todos los gobiernos de América Latina, todos los gobiernos progresistas de América Latina buscaron mecanismos para detener la embestida mediática. Andrés Manuel tiene las mañaneras, Hugo Chávez tenía su programa Lo Presidente, Cristina Kirchner trató de hacer su ley de medios, etcétera. El caso de Venezuela es muy claro. Chávez mantiene su programa Lo Presidente, pero también construye Telesur, construye un sistema de información que es paralelo, que no tiene que ver con lo que son los medios dominantes. Y eso, por supuesto, que tiene un peso notable a nivel de información popular, porque yo te voy a ser franco, yo solo pude ver televisión un ratititito en medio de toda esta historia, ¿no? Es decir, cuando estábamos viendo el conflicto postelectoral, cuando se estaba desarrollando el conflicto postelectoral, y en las televisoras normales, digamos, comerciales de Venezuela, tú veías claramente un discurso netamente golpista, con invitados golpistas, con locutores antigubernamentales, etcétera. Y de repente te topabas con Telesur y el discurso era muy distinto. Era curioso porque la verdad es que yo lo que percibía es que los de Telesur tenían la consigna o tenían la intención de darte información dura, ¿no? Y especulaban menos y buscaban dar más datos sólidos, porque tenían porque tenían que convencer a ese sector. Y entonces, pues sí, te daba, eso cambia el sesgo de la información. Sí es un hecho también que de repente llegaba, había orden de dar cadena, no entiendo qué orden, lo que sea, de dar cadena nacional y todas las televisoras se unían a contarte la misma historia, sobre todo cuando había una intervención del presidente de la República, pero eso pasa en todas partes, ¿no? Eso es normal. Entonces, sí, el sesgo existe, sí sigue habiendo, pues sí, los grandes medios de comunicación. Hay una empresa fuerte, así como el Clarín, Argentina, Grupo Cisneros, ¿no? Sí los hay. Visión. Pero además es bien chistoso porque todo el mundo habla de dictaduras, pero tienes a María Corina Machado en todos los medios de comunicación. Sí, claro. Tienes a Juan Guaidó, tú busquen fotos de declaraciones y tienes 25 micrófonos, ¿no? Y dices, ¿qué dictadura es esa, no? O sea, los medios están ahí, pero también fíjate que en la Revolución Bolivariana se ha pensado en cómo descentralizar la estrategia comunicacional. Y ellos tienen una frase muy bonita que dicen siempre las calles, las redes y las paredes. Entonces, en las calles hay un proceso de comunicación, nunca abandonaron el casa por casa, pero tampoco abandonaron las asambleas. Las asambleas se siguen llevando a cabo, la gente sigue reuniéndose en las plazas públicas, siguen haciendo también actos culturales, porque creo que las grandes revoluciones van acompañadas también de eso. Entonces hay una gran producción cultural desde el teatro, la danza, el hip hop, el rap, la salsa, ¿no? O sea, hay mucha gente y, por ejemplo, en el cierre de campaña de Nicolás Maduro, no me dejarán de engañar el FIS, bueno, había canciones de todo tipo, ¿no? Y todas me las sabía, entonces... Sí, pero además el maestro de ceremonias era un hip hopero. Sí, el maestro de ceremonias era un hip hopero y decía, es que este evento en México sería inconcebible, en México no hacemos eso, somos mucho más ceremoniosos. No, y hay una estrategia a eso, la comunicación pasa por entender la comunicación como construcción de comunidad, no solamente como los medios. Entonces, sí hay una estrategia, digamos, desde la cultura, desde una comunicación visual, cuando dicen paredes, hay murales rememorando no solo el chavismo, sino la historia de Venezuela está en todas las paredes, en todo Caracas, en todos los estados, y entonces te cuentan la batalla de Carabobo y los 200 años en un mural, te cuentan las semblanzas de Simón Bolívar, ¿no? Es decir, hay una estrategia muy consolidada, además de los medios de comunicación. Simón Bolívar en su momento funda el Correo del Orinoco, y es algo que retoma también el gobierno de Venezuela, y se funda nuevamente el Correo del Orinoco para dar las noticias. Los medios públicos también son muy fuertes en ese sentido, y son cosas que no lograron otros gobiernos de izquierda en la región.
Incluso yo creo que el único gobierno que logró legislar en temas de comunicación fue el kirchnerismo, y aún así vean en lo que nos tenemos metidos ahí, no se logró, pero hay muchos medios comunitarios, es una estrategia muy amplia, yo diría muy exitosa en ese sentido en Venezuela. Hay que afianzarlo. El ámbito sigue pesando muchísimo, digamos, lo que es el consenso internacional. Y te voy a poner te voy a contar una anécdota, ya casi acabamos, te cuento una anécdota que me parece muy significativa. Un colega de allá, que obviamente era chavista, de repente me pregunta, oiga, ¿y usted viene de México? Sí, en un plan solidario. Dice, ¿y qué hay de cierto de que López Obrador está metido en el narcotráfico? Le dije, pues lo mismo de cierto de que Maduro está metido en el narcotráfico. Se quedó así muy sorprendido porque él sí creía que López Obrador estaba metido en el narco, ¿no? Son, digamos, discursos que están instalados a nivel global y que penetran por todas partes, ¿no? Y yo sí creo que son cosas que tenemos que romper. Sí, y hay que afianzar todo esto que comentas, porque si bien el chavismo es mayoría y por 8 puntos, como vimos en las elecciones, pero el 40 y tantos % de la oposición es enorme, son millones y millones de personas. Entonces, sí, yo creo que no se discutir, muy pues, importante afianzar eso. La burocratización, ¿no? Después de 25 años de un proceso, dime si no puede haber burocratización desde intelectual hasta en trámites, en lo que sea. ¿Cómo combates esta parte económica? Porque también no puedes decirle a la gente, ay, no, entonces no migres, ¿no? Pero ¿cómo combates 930 sanciones económicas? O sea, yo creo que hay debates que se tienen que dar, pero hay que entender las condiciones generales, ¿no? Eso es, creo que el acento donde se tiene que poner, porque si no, entonces es que hay un montón de inflación, hay un montón, y dices, bueno, está bajo guerra, ¿no? Venezuela, si no se entiende eso, entonces yo creo que no podemos dar esos otros debates que además nos surgen a las izquierdas en general tener presentes. Y ahora está, como bien decías hace un momento, ahora está menos peor. Claro, no, totalmente. Hay una cosa que yo sí quisiera recalcar antes de que nos vayamos, y es el papel que jugó México en todo este proceso. Ya lo tocó Alina, pero fue clave, porque efectivamente tú te encuentras con que muchos de los llamados gobiernos progresistas de repente adoptan actitudes que son inaceptables. Perdón, lo de Boric a mí me pareció penoso. Boric que era una dictadura y que tal. Oye, perdón, eso no lo puede decir alguien que se pretende heredero de Salvador Allende. A ver, me pareció increíble. Incluso Brasil en un momento incluso dado, la hija de Salvador Allende también, qué horror. Sí, incluso Brasil, incluso Colombia de repente están dudando. Y es la intervención de México la que cambia la matriz en América Latina y la que impide, entre otras cosas, que la OEA condene a Maduro en esta coyuntura y así es como se pudo evitar, pienso yo, un golpe de Estado. Y es curioso, eso te explica, entre otras cosas, la furia de gente como Ciro Gómez Leiva y de otros locutores aquí mexicanos. ¿Qué está haciendo el gobierno de México? Lo que está haciendo el gobierno de México es llamar a la no intervención. Lo que está haciendo el gobierno de México es llamar al respeto, a la decisión de los pueblos. Es lo que tenemos que hacer por todas partes. Y eso sí es democracia. Lo demás es golpismo y defender los intereses económicos de Estados Unidos. Pues sí, y parece que ya se están echando para atrás. Estados Unidos ya está pensando más. Argentina, hasta donde supe, tampoco dice que va a reconocer a Edmundo. En fin, vamos a seguir viendo qué sucede y vamos a seguir platicando después, claro, espero. Muchas gracias. Esto fue Estación Averno. Nos vemos en la próxima y recuerden que no dejen que les jueguen el algoritmo. Que no te toquen el algoritmo.